Mi nombre es Elena María Rodríguez. Tengo 64 años, una contable jubilada que pasó 4 décadas manteniendo a flote el negocio marítimo de mi esposo tras bambalinas. Hace 3 meses, Javier, mi esposo de 41 años, falleció. Dejó un legado de 48 millones de dólares y más recuerdos de los que puedo contar. La noche en que todo comenzó, yo estaba de pie en la sala de mi hijo en Barcelona. Una larga mesa de nogal se extendía entre nosotros, pulida hasta brillar, bajo una fría luz LED que hacía que cada rincón de la habitación se sintiera estéril. Los platos en el aparador relucían como si nunca hubieran contenido una sola comida. Frente a mí estaba Miguel, mi único hijo, el niño al que una vez acuné en noches febriles. El hombre al que vi marcharse con un traje a medida en su primer día en la empresa. Ahora su tono era algo que nunca antes había escuchado. Si no, firmas esto, mamá, dijo, golpeando la pila de documentos legales que había entre nosotros. Ya no serás parte de esta familia. Miré el encabezado, poder notarial. Mi nombre en tinta negra. Esperando mi firma, su nombre figuraba debajo del mío como la única parte controladora. Mi mano se quedó fría. Un recuerdo me vino a la mente. La reunión en la oficina legal de Arthur Black solo 2 semanas antes. El abogado de Javier me había sentado, con las gafas bajas en la nariz, y me había leído el testamento que Javier había firmado. Yo había sido nombrada la única heredera de cada céntimo, cada acción, cada propiedad. Mi hijo y su esposa, Clara, no fueron mencionados, excepto para señalar que se les había provisto durante sus vidas adultas. Recordé cómo el rostro de Miguel se había tensado mientras Arthur hablaba. Recordé los labios de Clara entreabrirse y luego apretarse de nuevo como si contuvieran una maldición. Y recordé a Arthur deslizándome un sobre aparte. Javier dejó claras sus intenciones. Elena, él quería que fueras la administradora de todo lo que construyeron juntos. Esa noche, después de la lectura del testamento, Miguel no llamó. Clara no envió mensajes de texto. Pero aquí estábamos ahora. Su comedor impregnado del aroma a pulidor de limón y algo más fuerte. La verdad tácita de que esto no se trataba de dolor, se trataba de control. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz más baja, más aguda. Papá construyó Marítima Rodríguez para que la familia pudiera vivir bien. No tienes idea de cómo manejar 48 millones. Lo desperdiciarás. Firma esto y yo lo administraré para todos nosotros. Estarás cuidada. Estudié su rostro. Los ojos de mi hijo tenían el color de Javier, pero ninguna de su paciencia. Clara se sentó a su lado, con la espalda recta, las uñas cuidadas apoyadas en el borde de la mesa. Sonrió como si estuviéramos discutiendo planes de vacaciones. Piénsalo, Elena, dijo. No tienes que lidiar con el estrés. Quédate con unos cuantos millones para ti. Vive tus días con comodidad. Deja el trabajo real a Miguel. Mi voz se mantuvo tranquila. Esto no es lo que tu padre quería. La mandíbula de Miguel se apretó. Esto es lo justo. Por un momento, dejé que el silencio se instalara entre nosotros. Pensé en las noches que me quedaba despierta para equilibrar las cuentas de Javier cuando él estaba en el mar. Las comidas que empacaba para Miguel durante la escuela, la ropa que remendaba, la ropa de cama que lavaba, la vida que construía alrededor de ambos. En mi cabeza, escuché las palabras formarse, mi verdad. Simple y sólida. Yo solía ser la que lavaba cada toalla para ese chico. Ahora él quiere borrar mi vida de su memoria. Miguel me deslizó el bolígrafo. Fírmalo. Extendí la mano hacia el bolígrafo. Mis dedos se curvaron a su alrededor. Sentí su peso. Luego lo dejé sobre el papel. No para firmar, sino para empujarlo de vuelta sobre la mesa. No. Fue solo una palabra. Pero llenó la habitación. La sonrisa de Clara vaciló. Las fosas nasales de Miguel se ensancharon. Estás cometiendo un error, dijo. Me puse de pie, alisándome la parte delantera de mi suéter. He cometido errores antes, Miguel. Este no es uno de ellos. Esa noche me encerraron fuera del apartamento en el que había vivido desde que la salud de Javier comenzó a declinar. Un apartamento que Miguel convenientemente poseía a través de una de sus compañías inmobiliarias. Empaqué 2 maletas desde el porche trasero bajo la atenta mirada de un guardia de seguridad contratado y conduje en la oscuridad hacia la finca de Javier junto al mar, para cuando salió el sol. Había abierto la puerta principal con la llave, que Javier había presionado en mi mano años atrás, diciendo, este lugar siempre será tuyo, evita. Lo que no sabía entonces era que, a la mañana siguiente, Miguel vendría por ello, irrumpiendo por el camino de entrada para tomar lo que él creía que era suyo. Y que se detendría en seco cuando viera quién estaba a mi lado. Antes de contarles lo que pasó, si creen en mantenerse firmes cuando la familia pone a prueba su valía.
Hagan clic en me gusta, suscríbanse y activen la campana. Ayuda a compartir historias como esta con otros que necesitan escucharlas porque a veces el no más silencioso es lo más ruidoso que se puede decir. Tenía 22 años el verano que conocí a Javier Rodríguez. En aquel entonces, el puerto era mi segundo hogar. Trabajaba como oficinista en una oficina portuaria abarrotada, registrando manifiestos, archivando conocimientos de embarque y respondiendo teléfonos que nunca dejaban de sonar. Javier era un marinero en un remolcador manchado de óxido, todo piel bronceada por el sol y una sonrisa que podía iluminar la mañana más gris. Recuerdo la primera vez que lo vi. Apoyado en la barandilla con las mangas remangadas, un termo en una mano, grasa manchada en la mandíbula como si le perteneciera. Tenía una forma de mirarte, constante y sin prisas. Como si estuviera midiendo la verdad en tu rostro. Hablamos tomando café de la máquina expendedora en la sala de descanso del muelle. Para la tercera conversación, me estaba contando su sueño, de tener una flota, de construir una empresa desde cero para que nadie pudiera decirle cuándo o dónde trabajar. Había escuchado a muchos hombres hablar en grande, pero había algo diferente en su voz. Menos alarde, más plano. Cuando empezamos a salir, las citas no eran cenas a la luz de las velas o noches de cine. Eran almuerzos en la cubierta del remolcador. El aire denso con sal y diésel. Yo me sentaba con las piernas cruzadas sobre un rollo de cuerda mientras él comía un sándwich de una bolsa de papel marrón. Y, a veces sacaba una manzana de su bolsillo, incluso con los dedos resbaladizos por el aceite del motor. La cortaba cuidadosamente con su navaja de bolsillo y me ofrecía la mitad más grande. Combustible para la contable, decía, como si llevar libros y horarios fuera tan vital como gobernar el barco. Para cuando nos casamos, Javier había ahorrado lo suficiente para comprar su primer barco directamente. Un remolcador maltrecho pero resistente llamado La Maravilla. Lo bautizamos juntos, él con la botella de champán, yo con un portapapeles lleno de facturas y un libro de contabilidad pintado a mano. Él se encargaba del mar. Yo me encargaba de la orilla. Ese fue nuestro pacto. Luego vino Miguel. Yo tenía 26 años. Javier tenía 30. La maternidad no era algo que hubiera planeado con precisión, pero cuando nació Miguel, todas las demás prioridades se desdibujaron. Javier estaba en el agua más a menudo que no, y yo me convertí en la constante. Pañales, tomas nocturnas, revisiones pediátricas, luego dejarlo en la escuela y hacer los deberes en la mesa de la cocina. Por un tiempo, intenté mantener mis propios pequeños clientes de contabilidad. Pero un invierno, cuando Javier asumió un remolque de alto riesgo que lo mantuvo fuera por semanas. Miguel enfermó de neumonía. Recuerdo estar sentada en la habitación del hospital bajo esa luz fluorescente parpadeante. Me di cuenta de que no podía seguir abarcando dos mundos. Dejé ir a mis últimos clientes y me centré por completo en el hogar y en Marítima Rodríguez. Apoyar el negocio desde bambalinas significaba más que papeleo. Atendía llamadas de proveedores cuando Javier estaba fuera del alcance de la radio. Mantenía la nómina al día, incluso si eso significaba entregar cheques en mano a las esposas de los tripulantes. Aprendí los ritmos del puerto también. Podía saber por el olor del viento si la flota llegaría temprano o tarde. En mi 30º cumpleaños, Javier me entregó una pequeña caja de terciopelo durante el desayuno. Dentro había un broche de pelo plateado, simple pero finamente elaborado, grabado con la fecha en que habíamos botado La Maravilla. Algo para mantener tu cabello fuera de tus ojos cuando trabajes. Dijo, pero yo sabía que era más que eso. Era un marcador, un recordatorio de la vida que estábamos construyendo lado a lado. Lo usaba casi todos los días. Incluso cuando solo estaba doblando la ropa o haciendo guiso. Se convirtió en parte de mí, como mi anillo de bodas. Los años se convirtieron en décadas. Hicimos crecer la empresa de un remolcador a una flota de 6. Agregamos un astillero de mantenimiento y abrimos una oficina que no olía perpetuamente a aceite y algas. Miguel creció con el sonido de los motores y las gaviotas como su nana. Pasó los veranos pintando agujeros y enrollando cuerdas, aunque Javier nunca lo empujó hacia el negocio. Creíamos que le estábamos dando la opción que nosotros nunca tuvimos. Libertad para decidir su propio camino, mirando hacia atrás. Quizás esa fue la primera grieta. Miguel vio las comodidades que venían del trabajo duro, pero no siempre el trabajo en sí. Y yo, en mi silencioso orgullo, nunca pensé en mostrarle los libros de contabilidad por la noche, las pilas de facturas impagadas que perseguía. La preocupación silenciosa cuando los precios del combustible se disparaban. Aún así, durante la mayor parte de nuestro matrimonio, fuimos un equipo. Incluso en los desacuerdos, Javier tenía una manera de terminarlos con un asentimiento, una media sonrisa y lo resolveremos. Evita. Y siempre lo hacíamos. Ese broche de pelo me acompañó en todo. Reuniones de la compañía, bautizos de nuevos barcos, vacaciones familiares.
Cuando Javier volvía a casa oliendo a salitre, era lo que buscaba sin pensar. El pequeño trozo de plata que decía, no importa lo que cambie, algunas cosas están ancladas. No sabía entonces cuánto necesitaría ese ancla. No hasta que Javier se fue, las mareas en mi propia familia cambiaron de maneras que nunca podría haber imaginado. Javier murió un martes por la mañana a finales de mayo, en medio de regar sus rosales. Yo había estado dentro, enjuagando los platos del desayuno, cuando el sonido de la manguera cayendo al suelo me hizo mirar por la ventana. Él estaba allí, en el camino de ladrillos. Su mano todavía medio cerrada como si sostuviera la boquilla de riego. Para cuando llegaron los paramédicos, no había nada que pudieran hacer. Dijeron que fue rápido. Que un ataque al corazón masivo se lo había llevado antes de que pudiera sentir el dolor. La casa se sintió vacía después de eso. La cocina olió a rosas durante días. La manguera todavía enrollada en un montón húmedo donde la había dejado. Amigos iban y venían, trayendo cazuelas que apenas probaba. Me movía en piloto automático. Mi mente reproducía nuestra última conversación. Él recordándome que revisara el correo por una pieza que había pedido, yo diciéndole que no regara demasiado las flores amarillas. En el funeral usé el broche de pelo plateado que me había dado hace décadas. Se balanceaba en mi cabeza como un ancla. Miguel llegó tarde. Ya con su teléfono, mientras caminaba hacia la tumba, un dedo presionado en su oído. Clara iba unos pasos detrás, sus tacones hundiéndose en la hierba. Sacó su teléfono antes de que comenzara el servicio. Apuntándolo hacia los arreglos alrededor del ataúd, para la publicación de agradecimiento más tarde, susurró como si fuera una parte normal del duelo. Me quedé inmóvil, con las manos entrelazadas, observando los labios del pastor moverse, mientras mi hijo seguía revisando su pantalla. Cuando terminó la oración final, los tripulantes más antiguos de Javier se alinearon para estrechar mi mano, sus palmas ásperas y cálidas. Miguel se alejó a la mitad. Tocando su teléfono de nuevo 2 semanas después, llamó Arthur Black, el abogado de Javier por más de 30 años. Arthur había sido tanto asesor de negocios como amigo. Elena, dijo, necesitamos revisar el testamento de Javier. ¿Puedes venir mañana? Miguel también estará allí. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo convertido junto al paseo marítimo. El olor a aire salado aún llegaba al vestíbulo, mezclándose con el aroma de las viejas sillas de cuero. Miguel ya estaba en la sala de conferencias cuando llegué, vistiendo un traje azul marino y una mirada que podía cortar el acero. Clara se sentó a su lado, con una blusa color crema, desplazándose por su teléfono sin levantar la vista. Arthur me saludó con un pequeño asentimiento y me indicó que me sentara. Abrió una carpeta gruesa, se ajustó las gafas y comenzó a leer con su voz pausada y deliberada. Yo, Javier Rodríguez, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente dejo todos mis bienes personales, financieros y comerciales a mi esposa, Elena María Rodríguez. Esto incluye, pero no se limita a todas las cuentas bancarias, inversiones, bienes inmuebles y la propiedad total de Marítima Rodríguez, valorada aproximadamente en $48 millones. No hago provisión para mi hijo, Miguel Rodríguez, o su esposa, Clara Rodríguez, ya que se les ha provisto durante sus vidas adultas. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Sentí que la habitación se quedaba en silencio. El aire denso. El rostro de Miguel se vació, luego se puso oscuro. El teléfono de Clara se le resbaló de la mano sobre la mesa con un suave golpe. Arthur continuó. Javier ejecutó este testamento el 10 de febrero del año pasado. En ese momento, se sometió a una evaluación médica completa para confirmar su competencia. Tengo aquí el certificado del Dr. Soto, que indica que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y comprendía todas las disposiciones. Deslizó el documento sobre la mesa hacia mí. Miguel lo arrebató antes de que yo pudiera tocarlo. Esto es ridículo, espetó. Papá nunca me excluiría, a menos que alguien lo convenciera. Sus ojos se clavaron en los míos, agudos y acusadores. ¿Qué le dijiste, mamá? Mantuve la voz firme, nada que él no supiera ya. Clara se inclinó hacia adelante, su tono azucarado, pero sus ojos duros. No puedes dirigir una empresa. Elena Miguel se ha estado preparando para esto toda su vida, déjalo que asuma la carga. Arthur se aclaró la garganta. La decisión de Javier fue clara y deliberada. Quería que Elena tuviera el control total. Miguel se echó hacia atrás de la mesa, las patas de la silla raspando el suelo de madera. Ya veremos. Esto no ha terminado. No respondí. Solo me llevé la mano al broche de pelo plateado en la parte de atrás de mi cabeza, presionándolo ligeramente entre mis dedos y esperé la tormenta que sabía que se avecinaba. Esa noche, Miguel llamó y me pidió que fuera a su casa.
Su voz era cortante, profesional, como la de Javier cuando negociaba con un proveedor. Conduje bajo un cielo bajo y magullado, el aire denso con la promesa de lluvia. Su comedor parecía una foto de una revista de decoración, luces colgantes tenues, mesa de madera pulida. Un centro de mesa de lirios blancos que olían demasiado dulces. Clara me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y me sirvió una copa de vino antes de que pudiera negarme. Hemos estado hablando, comenzó, deslizándose en su silla junto a Miguel. Esta situación aún podría funcionar para todos. Has heredado tanto, Elena. Más de lo que cualquiera necesita para toda una vida. Lo justo es compartir. Pronunció la palabra compartir como si fuera un regalo que yo le había estado negando. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Clara tiene razón. 48 millones es mucho para administrar. Es complicado. ¿No estás acostumbrada a ese tipo de responsabilidad? Déjame encargarme. Mantendremos las cosas en la familia. Bebí el vino, dejando que el silencio se extendiera. Javier quería que yo tomara esas decisiones. La boca de Miguel se tensó. Papá quería que la familia estuviera cuidada. Eso es lo que estoy haciendo. Pero sí. Insistes en aferrarte a todo, podrías encontrar que tu vida se vuelve menos cómoda. Lo miré a los ojos. ¿Es eso una amenaza? Se echó hacia atrás, su tono casi casual. ¿Conoces ese condominio en el que vives? ¿El que está cerca de la marina? Soy dueño del edificio a través de una de mis LLC. Si no llegamos a un acuerdo, podría rescindir tu contrato de arrendamiento. Tendrías que mudarte rápidamente. Las palabras golpearon como agua de mar fría. Por un segundo, sentí como si el suelo se hubiera inclinado, como si estuviera de vuelta en una cubierta con mal tiempo sin nada a lo que agarrarme. Mi propio hijo, el niño al que le enseñé a nadar. Me estaba amenazando con empujarme a mar, abierto sin un salvavidas. Clara extendió la mano hacia la mía sobre la mesa. Sus anillos brillando a la luz. Esto no tiene por qué ponerse feo. Cede el control. Quédate con unos cuantos millones para ti y vive sin estrés. ¿No es eso mejor que pelear? Miré sus dedos perfectamente cuidados, descansando ligeramente sobre los míos como si ofreciera consuelo en lugar de cerrar una trampa. Pensé en las noches que me quedaba despierta con las fiebres de Miguel, los almuerzos que le empacaba, las veces que le remendaba las camisas antes de una gran entrevista. Todo parecía encogerse hasta un punto minúsculo en ese momento. Engullido por el frío cálculo en su voz, dejé mi copa y me puse de pie. Gracias por la cena. Me iré sola. La voz de Miguel me siguió. Piénsalo, mamá. Esta es tu última oportunidad para tomar la decisión correcta. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, constante y implacable. Caminé hasta mi coche, pero en lugar de encender el motor, me senté allí por un largo minuto, escuchando el tamborileo en el techo. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el conocimiento agudo y claro de que se había cruzado la línea. De vuelta en el condominio. La luz de seguridad se encendió al abrir la puerta. Fui directamente al armario del dormitorio y saqué 2 maletas. En ellas guardé lo esencial, ropa, artículos de tocador, la carpeta de documentos importantes que guardaba en el archivador. De la estantería superior alcancé la pequeña caja de cedro que Javier había tallado años atrás. Dentro estaban las cartas que me había escrito a lo largo de las décadas, atadas en un fajo con cordel. Deslicé la caja en mi bolso. Cuando cerré la última maleta, miré la habitación una vez más. Los muebles, las fotos enmarcadas, las cortinas que yo misma había cosido. Todo parecía pertenecer a otra vida. Llevé las maletas a la puerta. Agarré mi impermeable y salí. El pasillo olía débilmente a hormigón mojado. Cerré la puerta tras de mí, no porque esperara volver, sino porque dejarla abierta se sentía demasiado como una rendición. Para cuando llegué al estacionamiento, la lluvia estaba empapando mi abrigo. Cargué las maletas en el maletero y coloqué la caja de cedro suavemente en el asiento del pasajero. Al deslizarme en el asiento del conductor, vi mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Pelo húmedo, rostro serio, ojos firmes. Encendí el motor y salí, los limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro con un ritmo constante. En algún lugar, más allá de la cortina de lluvia, estaba la casa de Javier junto al mar, el lugar que una vez me había dicho que siempre sería mío. Esa noche sería mi refugio. El viaje a la costa duró poco más de 1 hora. La carretera, en su mayor parte, vacía a esa hora tardía. La lluvia me acompañó todo el camino, suavizándose hasta convertirse en niebla a medida que me acercaba al agua. Cuando giré por el estrecho camino que conducía a la casa de Javier, el olor a sal y pino me golpeó como una ola. Los faros barrieron el familiar porche delantero, las tejas de cedro oscuras por la humedad. Abrí la puerta. La llave encajando tan fácilmente como el día en que me la dio.
Las bisagras crujieron. En el mismo lugar, un sonido que se sintió como una bienvenida adentro, el aire tenía un débil aroma a pino y el rastro de la colonia de Javier. La que tenía un toque de sándalo que usaba todos los días. Su impermeable todavía colgaba. Junto a la puerta, los puños rígidos por la última tormenta en la que se había quedado atrapado. Dejé las maletas justo dentro, pero no las desempacé. El bajo rugido del océano llegaba a través de las paredes, constante y profundo, anclándome. Caminé por la habitación lentamente. Mis dedos rozando las superficies como si saludara a viejos amigos. La alfombra de la sala todavía tenía un pequeño pliegue donde una vez había derramado café y se había reído de su propia torpeza. En la repisa de la chimenea, el reloj marcaba débilmente como si nada hubiera cambiado en la cocina. Encendí la luz sobre la estufa. El cálido resplandor amarillo suavizaba todo. La madera desgastada de los gabinetes, los pálidos botes de cerámica etiquetados con mi letra, el borde astillado del mostrador, donde Javier solía apoyarse mientras me contaba su día. Pasé la mano por la superficie fría, recordando las innumerables cenas que habíamos cocinado lado a lado aquí. Abrí el cajón superior junto al refrigerador, donde Javier guardaba pequeñas cosas. Bandas elásticas, llaves de repuesto, una navaja. Debajo de una servilleta de lino doblada había un pequeño sobre con mi nombre escrito a mano por él. Mi aliento se contuvo. El papel era grueso y la tinta se había corrido ligeramente en las curvas de las letras. Me senté en la mesa de la cocina antes de abrirlo, las patas de la silla raspando suavemente el suelo. Dentro había una sola hoja de papel de carta. Sus palabras eran simples. Guárdalo y úsalo como te parezca. No se necesitan explicaciones. Confío en ti. La letra se inclinaba un poco como si lo hubiera escrito rápidamente, pero no había nada apresurado en el peso de esas palabras. Mi garganta se apretó. Javier nunca había sido un hombre de largos discursos, pero cuando decía algo, se arraigaba en ti. Dejé la carta y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo para sacar el broche de pelo plateado. El metal estaba frío contra mi palma, la superficie, aún lisa, excepto por un pequeño arañazo en el cierre. Me lo había dado cuando cumplí 30 años, diciendo que le recordaba a la luz de la luna en el agua. No lo había usado en años, pero ahora, sosteniéndolo en esta casa, se sentía como el ancla hacia la que no me había dado cuenta de que estaba a la deriva. Me recosté en la silla. El zumbido del refrigerador y el latido del océano mezclándose en un ritmo constante. Fuera de la ventana de la cocina, las olas entraban, sus crestas atrapando la poca luz que se filtraba a través de las nubes. Casi podía escuchar la voz de Javier, baja y tranquila, diciéndome que las tormentas pasan y la marea siempre regresa. Me quedé allí un buen rato, con la carta abierta a mi lado. Mi mano descansando sobre el broche. Esta casa era más que paredes y un tejado. Era el último lugar que se sentía completamente nuestro, intocado por las reclamaciones de cualquier otra persona. Esa noche se convirtió en mi santuario. Mañana sería el lugar donde volvería a empezar. La luz de la mañana en esta parte de la costa siempre llegaba lenta, filtrándose a través de la niebla antes de alcanzar las ventanas. Todavía estaba en mi bata cuando escuché neumáticos sobre la grava y el suave murmullo de voces. Cuando abrí la puerta principal, Arthur estaba allí con su maletín de cuero. Y a su lado había una mujer con un abrigo azul marino a medida, su cabello oscuro recogido prolijamente. Detrás de ellos, un hombre de hombros anchos con una cazadora llevaba lo que parecía un viejo libro de registro de Lona Helena. Arthur me saludó con ese tono medido que siempre usaba cuando los negocios importaban. Espero que no te importe. Hay un par de personas que Javier quería que conocieras. Bueno, reencontrarás en un caso. La mujer dio un paso adelante. Marina López, dijo, extendiendo una mano. Su apretón fue cálido. Firme gestione los asuntos financieros de tu esposo durante los últimos 15 años. El hombre asintió. Tomás García, capitán de puerto en Marítima Rodríguez, trabajó con Javier desde que ató una cuerda por primera vez en el muelle. Su voz tenía la cadencia fácil de alguien que había pasado su vida cerca del agua. Los hice pasar, el olor a café aún flotaba en el aire. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. La misma, donde Javier y yo habíamos tomado tantas decisiones, grandes y pequeñas. Marina deslizó una carpeta encuadernada en cuero hacia mí. Estos son los portafolios completos de activos, bienes inmuebles, inversiones, propiedades de la empresa. Javier lo mantuvo todo a tu nombre o en el fideicomiso, separado de cualquier reclamación externa. Era meticuloso. Tras el borde de la carpeta con mi dedo antes de abrirla. Dentro había pestañas etiquetadas con una precisión impecable. Propiedades que había medio olvidado que poseíamos. Cuentas con un crecimiento constante y silencioso. No había exceso ni desorden oculto.
Solo el tipo de estructura cuidadosa en la que Javier siempre creyó. Tom colocó el libro de registro sobre la mesa, su cubierta rosada por años de aire salado. Él me dijo que te lo trajera cuando llegara el momento, dijo Tom. No son registros comerciales. Son sus propias notas. Las páginas olían débilmente a aceite y mar. La letra de Javier las llenaba. Horarios de mareas, registros de reparaciones, bocetos de la disposición del muelle. Luego, más adentro, palabras que me apretaron el pecho. 12 de junio de 2019, Miguel volvió a preguntar sobre vender el puerto a ese grupo de desarrollo. Le dije que no. El agua es nuestro sustento, no una moneda de cambio. Elena entiende eso. Ella ve el puerto por lo que es. Trabajo, legado. Comunidad, por eso debería ser suyo cuando yo me vaya. Parpadeé. Las palabras nadaron por un momento. Javier no había dicho mucho sobre esa reunión en aquel entonces, solo mencionó que Miguel tenía ideas. Pero aquí estaba en su propia mano. El razonamiento al descubierto. Otra entrada. 4 de agosto de 2021. Si Arthur lee esto, significa que no estoy aquí. Asegúrate de que Elena sepa que ella tiene la última palabra. Ha capeado tormentas que ni siquiera puedo nombrar. Por eso protegerá lo que importa. Cerré el libro con cuidado, mi mano descansando sobre la cubierta desgastada. Por primera vez, desde el funeral de Javier, sentí algo más que un dolor vacío. Era la forma de una verdad. Javier me había elegido, no por costumbre u obligación, sino por confianza. Arthur se recostó ligeramente, observándome. Él no tenía mucha gente cerca, Elena, pero a los que sí. Bueno, los estás viendo. Marina sonrió débilmente. Estamos aquí para ti, no porque sea nuestro trabajo, sino porque Javier dejó claro que eres tú quien debe seguir adelante con esto. Me di cuenta entonces de que este era mi equipo ahora. No familia de sangre, sino por elección. Personas que conocían los principios de Javier, que respetaban lo que habíamos construido. Personas que no estaban aquí para quitar, sino para estar a mi lado. Serví más café, mis manos más firmes de lo que habían estado en días. Afuera, la marea estaba subiendo, el agua empujando suavemente contra los pilotes. Adentro, sentí un cambio silencioso. Como la quilla de un barco encontrando el equilibrio después de una ola repentina. Lo que viniera después no estaba sola. El mensaje de texto llegó justo después de la cena, cuando la cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Miguel. Las palabras cortantes y frías. Mañana, las 9 a.m., vengo a buscar las cosas de papá. No lo hagas difícil. Lo leí 2 veces, mi pulgar flotando sobre la pantalla. No había saludo, ni pregunta, ni siquiera un por favor. Solo una expectativa como si estuviera enviando un mensajero a recoger un paquete. Arthur todavía estaba sentado en la mesa, revisando algunos documentos con Marina. Le deslicé el teléfono. Sus ojos se entrecerraron al leer. Que venga, dijo después de un momento, su voz baja y segura. Estaremos listos. Lo miré. Arthur, no estoy buscando una guerra, él negó con la cabeza. Esto no es una guerra, Elena. Es una línea en la arena. Ellos no deciden lo que es suyo solo con decirlo. Tienes el testamento, el fideicomiso, el título y la ley de tu lado. Pero también tienes algo más poderoso. Saben que no tienes miedo de estar sola. Quería creer eso, pero mi estómago estaba tenso. De la misma manera que lo había estado la primera vez que envié a Miguel al jardín de infancia y lo vi llorar en la puerta. En aquel entonces, quería levantarlo y hacer el mundo amable para él. Ahora, él era quien traía la tormenta a mí. Puerta, después de que Arthur y Marina se fueron, caminé por la casa lentamente. El impermeable de Javier todavía colgaba junto a la puerta, sus botas alineadas prolijamente debajo. En la repisa de la chimenea, el broche de pelo plateado que me había dado a los 30 descansaba en un pequeño plato de cristal, atrapando la luz de la lámpara. Ese pequeño trozo de metal había pasado por cada mudanza, cada estación. Me lo metí en el bolsillo sin pensar. Arriba, abrí el baúl de cedro, al pie de la cama. Dentro estaban las cartas que Javier me había escrito a lo largo de los años, la tinta desvaneciéndose. Pero las palabras aún fuertes. Las coloqué cuidadosamente, en la caja de madera que había traído de la casa de Miguel junto con la foto enmarcada de nuestro 25 aniversario. Si Miguel quería venir por las cosas de papá, ¿no las encontraría tiradas por ahí? No dormí mucho esa noche. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla. Haciendo una lista tranquila, Arthur había arreglado para que un notario estuviera aquí por la mañana junto con Tom del puerto. Marina también regresaría con copias de cada documento relevante. No se trataba de cerrar el lugar, se trataba de dejar claro que esta no era una casa abandonada a la que él pudiera entrar. Esta era mi casa ahora. En algún momento después de la medianoche comenzó a llover, suave al principio. Luego constante contra las ventanas. Pensé,
En esa noche en casa de Miguel, saliendo bajo el aguacero con mis maletas, como el frío me había golpeado, como el sonido de la puerta, cerrándose detrás de mí, había resonado en mi pecho. En ese momento, sentí como si me estuvieran empujando a mar abierto, sin un chaleco salvavidas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez yo era la que estaba en la orilla, viendo subir la marea. Eligiendo dónde pararme. Para las 4 a.m. ya estaba, vestida y lista. La casa olía débilmente a café que había puesto a preparar. Me recogí el pelo, sujetándolo con un broche de plata. Mi reflejo en la ventana estaba más tranquilo de lo que esperaba. Con líneas de años, sí. Pero con ojos firmes. El reloj marcaba la mañana. Sabía que el golpe llegaría. También sabía que cuando lo hiciera, abriría la puerta, no como alguien esperando ver lo que se llevarían, sino como la guardiana de lo que Javier me había confiado. No buscaba una pelea. Pero había terminado de que me dijeran que me hiciera a un lado. Justo después del amanecer hubo un golpe en la puerta, trasera, suave, familiar. La abrí y encontré a Eleonora Vargas envuelta en un chal de lana, su cabello plateado cuidadosamente recogido bajo un sombrero de lluvia. Había sido jueza del Tribunal Superior durante 30 años antes de retirarse a este tramo de costa. Y tenía el tipo de presencia que hacía que, incluso el silencio se sintiera como un veredicto. Entró sin preguntar, dejando una cesta de bollos en el mostrador. Me enteré de lo que está pasando, dijo, sus ojos fijos en los míos. Si llega el momento, seré tu testigo. Su abrazo fue cálido pero firme, del tipo que te dice que alguien ya ha decidido que está de tu lado. No me di cuenta hasta entonces cuánto lo había necesitado. Gracias. Dije, y lo sentí más de lo que ella sabía. Marina llegó después, con su bolso de laptop colgado al hombro. Fue directamente a la mesa del comedor, instalando su computadora y una pequeña impresora portátil. He descargado todos los archivos relevantes, dijo. Sus dedos ya en movimiento. Extractos bancarios, documentos fiduciarios, el título actualizado de la propiedad, todo con sello de tiempo y notariado. Tom entró justo detrás de ella, llevando una pesada carpeta. Hice copias impresas de los registros portuarios de Javier y de sus entradas de diario personal, dijo. Estas son las páginas que mencionan a Miguel y sus ofertas de venta. Y aquí tocó una sección marcada. Aquí es donde Javier escribe que el puerto permanecerá en la familia. Pero solo a tu nombre. Arthur fue el último en llegar, su abrigo, todavía húmedo por la niebla. Dejó su maletín y sacó una carpeta. La seguridad está en espera. Dijo, 2 hombres de la firma estarán apostados en la puerta. También he programado la instalación de cámaras esta tarde. Incluso si intentan convertir esto en una escena emocional, tendremos un registro claro de todo. Sentí un tranquilo zumbido de preparación en la casa. Como si cada persona trajera consigo otra capa de defensa, otra razón para mantenerse erguida. Cuando se habían acomodado en sus tareas, me alejé por un momento. La ventana de la sala enmarcaba el mar con una suave luz gris. Afuera, la marea subía, lenta y segura. Los bordes blancos de las olas rompiendo contra la orilla. Apoyé la mano en el alféizar y el recuerdo volvió a todo color. Javier, el día que firmamos la escritura de este lugar, presionando las llaves de la casa en mi palma. Esto es tuyo tanto como mío, había dicho. Si alguna vez me voy, quiero que estés aquí, segura, eso fue hace años. Antes de que Miguel se endureciera hasta convertirse en alguien que apenas reconocía. En aquel entonces, las llaves se sentían como un gesto de amor. Ahora, se sentían como una promesa que estaba obligada a cumplir. Me quedé allí un rato, dejando que el sonido de las olas me penetrara. Hoy no sería fácil. Pero la gente en esta casa y el rastro documental que habíamos construido eran más que defensa. Eran la prueba de que no estaba sola. No realmente detrás. De mí podía escuchar el suave murmullo de voces, el tecleo, el susurro de papeles. Cada sonido era una pieza de la pared que estábamos construyendo. Ladrillo a ladrillo. Entre mi vida y la tormenta a punto de llamar a la puerta. Cuando finalmente me aparté de la ventana, me sentí más firme. No porque creyera que Miguel retrocedería, sino porque sabía que estaba preparada para lo que viniera después. Y la preparación, había aprendido, era una forma de paz en sí misma. Exactamente a las 9, el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava rompió el silencio. Me paré en la sala, con las manos ligeramente entrelazadas, observando, por la ventana delantera, cómo aparecía el SUV de Miguel. Clara estaba en el asiento del pasajero, con gafas de sol, a pesar de la mañana nublada. No miraron la casa hasta que el motor se apagó. En el momento en que entraron, sus expresiones cambiaron. Esperaban encontrarme sola, quizás insegura, quizás suplicante. En cambio, encontraron a Arthur sentado a la mesa del comedor con una pila ordenada de documentos, a Marina con su laptop abierta y la impresora zumbando suavemente, a Tom con el registro del puerto, descansando en su rodilla.
y a Eleonora en el sillón, junto a la ventana, con el chal doblado en su regazo como si tuviera todo el tiempo del mundo. La voz de Miguel fue cortante. Estamos aquí por los efectos personales de papá. Arthur no se levantó, pero su mirada era firme. Estaremos encantados de revisar cualquier cosa que legalmente le pertenezca, Miguel, pero primero. Hay algunos asuntos que aclarar. Clara se cruzó de brazos, sus ojos se dirigieron a mí. No tenemos tiempo para juegos. Marina giró la laptop hacia ellos. El resplandor de la pantalla se reflejaba en sus gafas. Esto no es un juego. Estos son los registros de cada transacción financiera en los últimos 4 años, donde los fondos de la compañía fueron transferidos a cuentas controladas por usted, Miguel. No préstamos al negocio, sino gastos personales. Suman más de $240,000. Ninguno reembolsado. Tocó la barra espaciadora, mostrando otro documento. Aquí están sus reconocimientos firmados por cada retiro. La mandíbula de Miguel se tensó. Pero no habló. Clara se movió a su lado, el primer atisbo de inquietud, cruzando su rostro. Tom se levantó entonces, abriendo el registro del puerto. Su voz era uniforme, con la calma autoridad de alguien acostumbrado a hablar por encima del viento. Javier tomó notas, después de cada reunión, sobre el futuro del puerto. Aquí hay una del 12 de junio de 2019. Leyó en voz alta las palabras exactas de Javier sobre rechazar la solicitud de Miguel de vender a los desarrolladores, sobre mantener el puerto en la familia bajo mi cuidado exclusivo. La mano de Miguel se cerró en un puño. Esa es su letra, no su voz. Todos ustedes han distorsionado. Di un paso adelante entonces, sin levantar la voz. ¿Te preocupa perder la cara, Miguel? A mí me preocupa perderme a mí misma. La habitación quedó en completo silencio. Era una frase que no había planeado, pero aterrizó con el peso de la verdad. Sus ojos parpadearon por un segundo como si me hubiera oído antes de decidir no hacerlo. Soy tu madre, continué. Mi tono firme. He pasado décadas protegiendo a esta familia. Lo he hecho en silencio, sin pedir reconocimiento, sin exigir nada a cambio. Pero esto, señalé los papeles, el libro de registro. La gente en la habitación, esto no se trata de sentimientos heridos. Esto se trata de hechos. Hechos legales y documentados. Arthur deslizó un sobre de Manila hacia Miguel. Copias para sus registros. Si desea impugnar, estaremos preparados para responder en la corte, pero le aconsejo que no lo haga. Clara abrió la boca, pero Eleonora habló por primera vez. Su voz tranquila y inflexible. He presidido suficientes audiencias para saber cuándo un caso es hermético. Si sigue adelante, perderá más de lo que vino a buscar. La mirada de Miguel recorrió la habitación de nuevo, deteniéndose en cada rostro. Vi el cálculo en sus ojos, las rápidas matemáticas, del orgullo frente a la probabilidad. Tomó el sobre, pero no lo abrió. Pensé que, al menos intentarían trabajar con nosotros, dijo finalmente. Estoy trabajando con usted, dije, todavía sin calor. Le estoy dando la oportunidad de salir por esa puerta con dignidad. Lo que haga con eso, depende de usted. Sin gritos, sin insultos. Solo la verdad expuesta sobre la mesa tan innegable, como la marea golpeando la orilla afuera. Luego se giró, Clara lo siguió, la puerta se cerró más fuerte de lo necesario. Cuando el sonido del SUV se desvaneció por el camino de entrada, exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. No había ganado una batalla. Simplemente me había negado a rendirme, y eso. Me di cuenta, era la única victoria que había buscado todo el tiempo. Esperé hasta que Miguel tuvo la mano en el pomo de la puerta antes de volver a hablar. Mi voz era baja, pero se escuchó. Hay algo que no sabes, dije. Se detuvo. Los hombros rígidos, pero no se dio la vuelta. Clara nos miró a los dos con sospecha en su rostro. Me acerqué, apoyándome en el respaldo de una silla. Javier no siempre planeó dejarme la empresa a mí. Durante años, su intención fue entregártela a ti. Miguel Del creía que sería tu legado. Hablaba a menudo de ello, lo orgulloso que estaría de verte continuar lo que él comenzó. Eso lo hizo girarse. Su expresión era cautelosa, pero había un atisbo de algo. Esperanza, confusión. Tal vez ambas. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Respiré lentamente. Porque una tarde entró en la oficina del puerto y te oyó. Estabas hablando con un promotor sobre la venta de la propiedad. No solo los muelles. Todo, los amarres, el almacén, la estación de combustible. La venta habría destrozado la comunidad aquí. Decenas de familias habrían perdido sus medios de vida. Su rostro cambió, el cálculo vaciló por primera vez. Eso fue solo una conversación, dijo rápidamente. Nada estaba decidido. Fue suficiente para él. Respondí. Javier creía en mantener el puerto vivo porque mantenía vivo este pueblo. Cuando se dio cuenta de que no lo veías así, cambió el testamento en silencio, sin decírtelo a ti, sin decírselo a nadie excepto a mí. El silencio llenó la habitación.
denso e ininterrumpido. Incluso Clara se quedó quieta, sus brazos ya no cruzados. La mirada de Miguel bajó por un momento, luego se levantó de nuevo, más aguda ahora, como si quisiera discutir. Pero no encontrara las palabras, no insistí, no levanté la voz ni llené el aire de acusaciones. Dejé que la verdad se quedara entre nosotros, sólida e inamovible, como Javier la había dejado. ¿Crees que esto es por dinero?, dije finalmente. No lo es. Es por responsabilidad. Javier me confió algo más grande que nosotros dos porque sabía que no lo vendería por una ganancia rápida. Él sabía que protegería a las personas que dependen de ello. La mandíbula de Miguel se tensó, y por un momento pensé que podría decir que entendía, pero el momento pasó. Sin otra palabra, abrió la puerta. El aire frío de la mañana entró, trayendo el olor a mar. Salió, Clara lo siguió de cerca. Sus pasos desvaneciéndose por el camino de grava. Me quedé allí hasta que no pude oírlos más, mi mano descansando ligeramente en el marco de la puerta. No lo había convencido, pero no necesitaba hacerlo. La verdad ya no estaba enterrada. Y la había dicho en voz alta, no para ganármelo, sino para recordarme por qué me mantenía firme. Cuando cerré la puerta, la casa se sintió más tranquila. Pero no vacía. Se sentía como un lugar donde la voz de Javier aún se podía escuchar incluso en el silencio. Y eso fue suficiente para mí, el silencio llegó primero. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos repentinos, Miguel se había ensombrecido por completo, como si cortar el cordón pudiera borrar los últimos 48 años de nuestra vida compartida. Yo lo había dado a luz, le había tomado la mano a través del sarampión y las cartas de rechazo de la universidad. Pero ahora no había nada más que un espacio en blanco donde había estado mi hijo. El silencio podría haber sido más fácil de soportar si no fuera por los susurros. Una mañana, mientras tomaba café en la pequeña cafetería cerca de la marina, noté a dos mujeres de la Cámara de Comercio inclinándose en la mesa de al lado. No me vieron al principio, pero sus palabras llegaron lo suficiente. Ella se aferra al negocio por poder, dijo una. Escuché que echó a su propio hijo. Más tarde esa tarde, Tom se detuvo y cerró la puerta detrás de él. Clara ha estado haciendo rondas, dijo con cuidado. No te nombra directamente. Pero le dice a la gente que el puerto está en problemas, que está inestable. La palabra cayó como una piedra en mi pecho. Había pasado décadas construyendo una reputación de manos firmes y decisiones tranquilas. Ahora, con unas pocas insinuaciones cuidadosamente soltadas. Clara estaba tratando de deshacerlo, me paré en la encimera de la cocina. Mis dedos se curvaron alrededor del borde hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Podría haberla confrontado públicamente. Podría haberla llamado mentirosa en la misma reunión que ella frecuentaba. Pero, ¿de qué serviría eso? Me arrastraría al mismo escenario que ella quería, el espectáculo público, y me negué a entrar en su juego. Esa noche, me senté en el pequeño tocador del dormitorio que Javier y yo una vez compartimos. El broche de plata que me había regalado para mi 30º cumpleaños descansaba en su caja forrada de terciopelo. Lo levanté, sintiendo el peso familiar en mi mano. Siempre había sido más que un accesorio. Era una pequeña pieza de armadura, un recordatorio de quién era yo antes de que la opinión de los demás intentara definirme. Al deslizarlo en mi cabello, atrapando la luz de la lámpara de la mesita de noche, me di cuenta de que estaba realizando un ritual. Cada vez que salía de casa ahora, ya fuera para caminar por los muelles, asistir a una reunión del consejo o ir de compras, lo usaba no para hacer una declaración a los demás, sino para anclarme a mí misma. En el silencio de esa habitación, hablé en voz alta, solo una vez. Perdonarnos significa que te permita hacerlo de nuevo. Las palabras eran para Miguel, para Clara. Y quizás para mí misma, podía perdonar el daño lo suficiente como para vivir sin amargura, pero el perdón no era una puerta giratoria. Era una línea divisoria. Una vez cruzada, significaba que algo tenía que cambiar. Comencé a ajustar mis rutinas. Las reuniones se llevaban a cabo en mi espacio, en mis términos. Marina asistía a cada discusión significativa, no porque dudara de mi propia memoria o resolución, sino porque enviaba un mensaje. No estoy sola. Tom aumentó su supervisión en el puerto, manteniendo las operaciones funcionando tan fluidamente que cualquier rumor sobre inestabilidad sonaba hueco. Las llamadas de la cámara seguían llegando. Invitaciones corteses para aclarar las cosas, para poner las cosas en claro. Rechacé cada una. Si querían saber la verdad, podían venir a la fuente. No iría persiguiendo su aprobación. Pasaron las semanas y el chisme comenzó a perder su brillo. La gente se aburre cuando no interpretas el papel que esperan. Continué con mi trabajo, pagué a mi personal. Asistí a cada obligación preparada e inquebrantable. El puerto prosperó a pesar del ruido y lentamente el ruido se desvaneció. Miguel todavía no llamó.
Algunas noches esa ausencia se sentía como una amputación. Pero por las mañanas, cuando me recogía el pelo y me enfrentaba al día, recordaba lo que Javier una vez me dijo. No puedes controlar el clima, Evita, solo como lo navegas. El clima era duro ahora, impredecible, pero mis manos estaban firmes al volante y mientras recordara dónde estaba mi rumbo. No necesitaba la aprobación de nadie que estuviera en la orilla. La carta llegó un martes por la mañana, metida entre la pila habitual de facturas e informes portuarios. El sobre estaba dirigido a mano, con una caligrafía limpia e inclinada. El papel ligeramente desgastado en los bordes como si hubiera sido manipulado a menudo antes de llegar a mí. Dentro había una sola página doblada con cuidado. Señora Rodríguez, queríamos que supiera que cuando el barco pesquero de mi esposo se hundió el invierno pasado, el fondo de emergencia que su esposo estableció nos mantuvo a flote. Literalmente y de otras maneras. Pudimos pagar la hipoteca, mantener a nuestros hijos en la escuela y reconstruir lo suficiente como para comprar otro barco. Javier salvó más que nuestro sustento. Él salvó nuestra dignidad. Gracias por continuar con su trabajo. Estaba firmada por Gracia y Pedro Castro, nombres que conocía solo de pasada de la comunidad portuaria. Al leerla de nuevo, mis ojos se humedecieron de esa manera que te hace dejar de parpadear. Como si mantener el momento quieto pudiera evitar que se desbordara. Dejé la carta sobre la mesa y me senté un buen rato, dejando que las palabras se asimilaran. El puerto no era solo muelles y cuerdas y el olor a diésel. Era el latido de familias cuyos rostros quizás nunca vería, pero cuyas vidas estaban ligadas a estas aguas tanto como la mía. Esa tarde, saqué la caja de madera que Javier me había regalado hace décadas, la que guardaba sus cartas, pequeños recuerdos y mis propias palabras privadas. Del cajón del escritorio tomé una hoja de papel de carta crema y comencé a escribir. Miguel, hay cosas que desearía poder decirte sin que parecieran acusaciones. Estaba destinado a tener este negocio y en algún momento ambos creímos que lo mantendrías a salvo. Pero he aprendido que la seguridad no se trata solo de ganancias, se trata de personas y no puedo entregar algo construido sobre la confianza a alguien que no ve las manos que lo sostienen. Me detuve, mirando la tinta secarse en la página. Esta no era una carta que enviaría. No ahora, quizás nunca, pero era la verdad y el acto de escribirla era para mí. No para él. La doblé con cuidado y la coloqué en la caja entre las demás, donde reposaría junto a años de pensamientos tácitos. A la mañana siguiente, el motivo del umbral llegó por tercera vez. La puerta principal estaba abierta a un grupo de estudiantes de secundaria y su asesor, con carpetas y la emoción nerviosa de quienes están a punto de comenzar un nuevo capítulo de la vida. Eran los beneficiarios de la beca Marítima Rodríguez, un programa que Javier y yo habíamos iniciado, pero que había crecido desde su fallecimiento. Adelante, dije, haciéndome a un lado para que pasaran. El aire salado los siguió al interior, mezclándose con el olor a pan recién horneado, que se enfriaba en la cocina. Los conduje a la sala, donde Marina había dispuesto refrescos y Tom había preparado una presentación de diapositivas de sus futuras universidades y aprendizajes. Mientras se acomodaban, sentí que algo cambiaba. La casa, que tan recientemente había sido una fortaleza contra el dolor, ahora se abría a la posibilidad. Esto no se trataba de reclamar el pasado o de demostrar un punto a quienes habían dudado de mí. Esto se trataba de elegir dónde iría mi energía a continuación. Miré hacia la caja de madera en el estante de la esquina. Contenía mi dolor, mis límites, mis palabras no dichas. Pero también contenía el recordatorio de que, algunas cosas, vale la pena proteger en silencio, con firmeza, sin necesidad de aplausos. Los estudiantes se rieron de algo que dijo Tom. Sus voces brillantes contra el zumbido constante del mar afuera. Y por primera vez en meses, me di cuenta de que ya no estaba conteniendo la respiración. Un nuevo capítulo había comenzado. No porque hubiera cerrado la puerta a mi hijo, sino porque le había abierto algo más grande que el daño que él había dejado atrás. 6 meses después, el ritmo de mi vida había cambiado. El puerto seguía zumbando con los sonidos de los motores, las gaviotas y el golpeteo de las cuerdas contra los postes de madera. Pero mis días ahora comenzaban en una oficina de la Fundación de Becas Javier Rodríguez. El nombre estaba grabado en azul marino sobre la puerta, visible desde la calle principal, y cada vez que la abría por la mañana, sentía la mano de Javier en mi espalda, apoyándome. Habíamos expandido el programa desde que aquellos primeros estudiantes nerviosos visitaron mi sala. Ahora, la fundación proporcionaba apoyo para la matrícula, estipendios para escuelas de oficios y subvenciones de emergencia a los hijos de los trabajadores portuarios. Marina, que una vez había gestionado mis finanzas con discreta precisión, había aceptado ser mi asesora principal. Estaba en la oficina 3 días a la semana,
revisando solicitudes, buscando nuevos donantes y recordándome cuando trabajaba hasta tarde. Tom mantenía el puerto funcionando como un reloj. Pero también se convirtió en el puente entre nuestro trabajo y la gente a la que servía. Pasaba con actualizaciones, noticias de un joven soldador que acababa de graduarse, la hija de un marinero que había sido aceptada en una universidad del norte. Cada historia se sentía como un pequeño hilo en el tejido que Javier y yo habíamos comenzado a tejer hace décadas. Eleonora se había encargado de organizar un homenaje anual a Javier. Dijo que el puerto necesitaba un día para recordar su historia y su corazón. Este año el evento sería más grande que nunca. Barcos decorados con gallardetes, una comida comunitaria en el muelle y un momento de silencio por los perdidos en el mar. Incluso había convencido al ayuntamiento de dedicar un banco a la orilla del agua en nombre de Javier. La mañana del homenaje, me paré frente al espejo de mi dormitorio. La luz que entraba por las cortinas era suave, tiñéndolo todo de un cálido dorado. En el tocador descansaba el broche de pelo plateado. Lo levanté, girándolo entre mis dedos, el metal, frío contra mi piel. Recuerdo a Javier colocándolo en mi cabello en mi 30º cumpleaños. Su sonrisa cálida y orgullosa. En aquel entonces había sido un regalo de amor. Ahora también era un símbolo de resiliencia. Una especie de armadura silenciosa que llevaba al mundo. Mientras lo colocaba en su sitio, estudié mi reflejo. El tiempo había dejado sus marcas en mi rostro. Pero también me había dado otra cosa. Una firmeza que venía de sobrevivir a las tormentas sin perder de vista la orilla. Llegué temprano al muelle, ayudando a Eleonora a organizar las mesas. Marina se encargaba de la lista de invitados, saludando a los donantes y viejos amigos, mientras Tom coordinaba el atraque de los barcos. El aire estaba lleno del olor a pescado a la parrilla y el dulce aroma de los productos horneados de la venta de pasteles de la comunidad. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al micrófono y miré los rostros reunidos. Familias, pescadores, concejales y estudiantes becados. Algunos de ellos ya con los uniformes de sus caminos elegidos. Les hablé de la creencia de Javier en el trabajo duro, en la justicia, en proteger el puerto, no solo por las ganancias, sino por las personas que lo hacían vibrar de vida. No mencioné las batallas del año pasado. Este día no se trataba de las peleas o las fracturas, se trataba de lo que había perdurado. Después de los discursos, caminamos hacia el nuevo banco. La placa decía, en memoria de Javier Rodríguez, capitán, esposo. Amigo, él mantuvo el puerto seguro. Me senté allí por un momento, el broche de plata atrapando el sol, escuchando las olas y el lejano graznido de una gaviota. El sonido era a la vez presente y eterno, como el propio Javier. Y en ese momento, supe que el legado no estaba solo en la fundación. El puerto, el banco, estaba en la forma en que continuamos en silencio, con firmeza, juntos. Era tarde cuando llegó el correo electrónico. El asunto era simple: oportunidad de colaboración. El remitente era Miguel. Por un momento, no lo abrí. Mis manos reposaban sobre el escritorio, los dedos tocando ligeramente la veta de la madera. El cursor parpadeando junto al mensaje, sin abrir, como un metrónomo silencioso. Habían pasado 6 meses de silencio, desde que salió de mi casa sin mirar atrás. En ese tiempo, había aprendido a vivir sin esperar su voz por teléfono o su nombre en mi bandeja de entrada. Aún así, la curiosidad me atrajo. Hice clic. El mensaje era más largo de lo que esperaba, escrito en un tono cortante pero educado. Había iniciado una nueva empresa de inversión. Dijo de una serie de desarrollos frente al mar en pueblos cercanos. Se adjuntaba una propuesta, un PDF elegante, con proyecciones y representaciones. Sugirió que colaboráramos dada mi acceso único a los recursos del puerto y el beneficio mutuo que podría traer. Al final, una sola línea destacaba: creo que esta podría ser una oportunidad para que trabajemos juntos de nuevo. Lo leí 2 veces, no porque estuviera tentada, sino porque quería asegurarme del tono. Era profesional, pero debajo había algo más. Quizás el rastro más tenue de la suposición de que podría sentirme halagada o aliviada o ansiosa por reparar el puente que él había quemado. Me recosté, dejando que el silencio de la oficina me envolviera. Por la ventana abierta podía escuchar el débil tintineo de los aparejos contra los mástiles y el suave murmullo de las gaviotas. Este era mi mundo ahora, firme, anclado, mío. Hubo un tiempo en que podría haber reflexionado demasiado sobre mi respuesta. Podría haber sopesado cómo suavizar los bordes, como dejar la puerta abierta lo suficiente para que la esperanza se colara. Pero los límites, había aprendido, no se construyen para ser ornamentales. Están destinados a contener. Abrí un nuevo correo electrónico, mis dedos moviéndose con una certeza que me sorprendió. Miguel, gracias por pensar en mí. No participaré, pero le deseo lo mejor con su proyecto. Lo firmé simplemente, Elena.
sin explicaciones, sin disculpas, sin justificaciones defensivas. Solo una línea clara trazada con gracia. Antes de darle a enviar, miré el broche de plata en el borde de mi escritorio. Me lo había quitado antes cuando el viento se había levantado, pero ahora me lo volví a poner en el pelo. Un pequeño ritual, un recordatorio. Presioné enviar. El zumbido del correo electrónico al salir se sintió definitivo, pero no pesado. No hubo satisfacción en rechazarlo. Ninguna emoción secreta al cerrar la puerta. Solo alivio, el tipo, que viene de saber que has actuado en consonancia con quién eres ahora, no con quién eras cuando la herida estaba fresca. Esa tarde, bajé al muelle. El sol caía hacia el horizonte, extendiendo un rastro de luz sobre el agua. Pensé en cómo los finales no siempre se anuncian con portazos o palabras duras. A veces, llegan como un correo electrónico cortés y una negativa educada. A veces llegan en silencio, dejando espacio para que la paz eche raíces. No sabía si Miguel respondería. No importaba. Tenía mi trabajo, mi hogar y una vida moldeada, no por el resentimiento, sino por la elección. Y la elección, me había dado cuenta, era la forma más verdadera de libertad. La cocina estaba cálida, con el suave zumbido de la tetera. El aroma a manzanilla flotando en el aire. Me senté en mi silla de mimbre, junto a la ventana, el mismo lugar donde Javier y yo habíamos compartido innumerables momentos de tranquilidad. Afuera, el sol de la tarde pintaba el mar con ondas doradas. Y las olas llegaban con un ritmo que se sentía más antiguo que cualquier cosa que pudiera nombrar. La taza de porcelana estaba tibia en mis manos. La levanté, dejando que el vapor rozara mi rostro, y tomé un sorbo lento. El té era suave, reconfortante, constante, muy parecido a la vida que había construido en estos meses. Sobre la mesa a mi lado, el broche de plata descansaba junto al platillo, atrapando la luz del sol. Su superficie se había suavizado con los años. Los pequeños arañazos contenían más historia que cualquier libro de contabilidad o contrato. Javier una vez me dijo, el dinero es solo una herramienta. Tú eres quien sostiene la brújula. En ese momento, sonreí y lo besé en la mejilla, sin saber cuánto importarían esas palabras cuando me quedara sola. Ahora, entendía que la brújula no se trataba de riqueza o negocios. Se trataba de dirección, valores y la fuerza tranquila para elegir tu rumbo, incluso cuando el viento se vuelve en tu contra. Me recosté, el mimbre crujió suavemente y dejé que mi mirada vagara hacia el horizonte. El puerto estaba en calma. Algunas gaviotas volaban en círculos sobre mi cabeza, sus llamadas nítidas en el aire salado. En algún lugar abajo, la marea susurraba contra los pilotes, constante como la respiración. Pensé en el largo camino, desde esa fría noche en la mesa de Miguel hasta esta tranquila habitación. No había sido una línea recta. Hubo momentos en los que pude haberme rendido. Momentos en los que pude haber negociado mi paz por la comodidad de otra persona, pero no lo hice. Dejé mi taza junto al broche y mis dedos descansaron en ambos por un momento. Una mano en la calidez, la otra en el recuerdo. La luz de la ventana se derramó sobre ellos, y por un instante sentí a Javier allí conmigo, no como un fantasma, sino como la presencia constante que siempre había sido un punto de brújula, guiando sin fuerza. Sé que algunos dirían que debería haberme esforzado más por arreglar las cosas con Miguel para mantener a la familia unida a toda costa. Pero una familia unida borrándote a ti misma no está unida en absoluto. Los límites no son muros para mantener a la gente fuera. Son las orillas que impiden que te arrastres. Y quizás por eso te lo estoy contando ahora. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tus límites, ¿qué elegiste? Antes de despedirnos, me encantaría saberlo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tarde donde historias como esta te hacen compañía? Cuéntame en los comentarios. Leo a todos con gratitud. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal Fuego de Rencor, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la amabilidad, la curación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo conmigo hoy. Donde quiera que estés, espero que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Nos vemos en el próximo video.